Bienvenidos a Mente Aura, un espacio donde exploramos la parte más sutil, profunda y luminosa de la mente humana. Hoy quiero hablarte de algo que todos sentimos, pero muy pocos entendemos: la intuición. Ese susurro interno que aparece sin avisar, que no necesita lógica, que no pide permiso y que casi siempre tiene razón. La intuición es una de las herramientas más poderosas que poseemos, pero también una de las más ignoradas. No porque no funcione, sino porque vivimos en un mundo que nos enseñó a confiar más en el ruido externo que en la voz interna, más en la razón que en la percepción, más en la explicación que en la sensación. Pero la intuición es otra cosa. Es una brújula silenciosa, una guía que no se equivoca, una forma de inteligencia que no pasa por el pensamiento, sino por la conexión. Hoy vamos a explorarla a fondo. Vamos a entender qué es, cómo funciona, cómo reconocerla, cómo diferenciarla del miedo y cómo fortalecerla. Y sobre todo, vamos a recordar algo esencial. La intuición no se aprende, se despierta. ¿Qué es realmente la intuición? La intuición no es magia, no es adivinación, no es un don reservado para unos pocos. Es una capacidad humana universal, tan natural como respirar, pero tan olvidada como el silencio. La intuición es la inteligencia del subconsciente. Es la suma de todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, todo lo que has observado, incluso aquello que no recuerdas conscientemente. Es tu experiencia convertida en percepción. Es tu sensibilidad convertida en guía. Es tu cuerpo y tu mente trabajando juntos sin necesidad de palabras. Cuando tienes una intuición, no estás adivinando. Estás accediendo a información que tu mente racional aún no ha procesado. Estás leyendo señales que tu cuerpo detectó antes que tú. Estás conectando puntos que tu pensamiento todavía no ha ordenado. Por eso la intuición es rápida. Por eso llega de golpe. Por eso aparece como un «lo siento», «lo sé», «algo me dice». Porque no necesita análisis, solo necesita espacio. ¿Por qué ignoramos nuestra intuición? Si la intuición es tan poderosa, ¿por qué la ignoramos? Porque nos enseñaron a desconfiar de lo que no se puede explicar. Porque crecimos en un mundo que valora la lógica por encima de la percepción. Porque nos dijeron que sentir era menos válido que pensar. Porque confundimos intuición con impulsividad. Porque confundimos intuición con miedo. Porque confundimos intuición con inseguridad. Y sobre todo, porque la intuición es silenciosa y el mundo no. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, expectativas, comparaciones, exigencias, distracciones. Y en medio de ese ruido, la intuición queda enterrada. No porque desaparezca, sino porque no la escuchamos. Pero cuando el ruido baja, cuando te detienes, cuando respiras, cuando vuelves a ti, la intuición aparece. Siempre estuvo ahí. Quiero contarte algo que quizá también te ha pasado. Hubo un momento en mi vida en el que sentí claramente que debía decir que no. No tenía pruebas, no tenía argumentos, no tenía razones lógicas, solo tenía una sensación, un pequeño nudo en el estómago, una incomodidad suave pero persistente, una voz interna que decía, no lo hagas. Pero no la escuché, la ignoré, la callé, la racionalicé, la justifiqué y pagué el precio. No fue un desastre, pero sí una lección que me acompañó durante mucho tiempo. La intuición siempre avisa. Somos nosotros quienes decidimos si escucharla o no. Desde entonces, aprendí a prestarle atención, a darle espacio, a confiar en ella incluso cuando no entiendo por qué. Y cada vez que lo hago, la vida me demuestra que tenía razón. ¿Cómo se manifiesta la intuición? La intuición no siempre se siente igual. A veces es un susurro, a veces es un golpe, a veces es una calma, a veces es una incomodidad, pero siempre se manifiesta de alguna de estas formas. Señal 1. El cuerpo reacciona antes que tú. El cuerpo es más sabio que la mente.
Y la intuición suele aparecer primero como una sensación física, un nudo en el estómago, un alivio inmediato, una tensión repentina, un escalofrío, un algo no cuadra, un esto sí. El cuerpo no miente, el cuerpo no racionaliza, el cuerpo no inventa historias, el cuerpo siente, y la intuición habla a través de él. Señal 2. La primera impresión es limpia, la duda viene después. La intuición es rápida, la mente racional es lenta. La intuición dice sí, la mente dice ¿y si? La intuición dice no, la mente dice pero tal vez. La intuición es clara, la duda es ruidosa. Señal 3. La intuición no necesita justificar nada. Cuando algo es intuitivo, simplemente lo sabes. No puedes explicarlo, no puedes argumentarlo, no puedes demostrarlo, y no necesitas hacerlo. La intuición no busca convencer, solo busca guiar. Señal 4. La intuición se siente como verdad, no como miedo. El miedo contrae, la intuición aclara. El miedo te paraliza, la intuición te orienta. El miedo grita, la intuición susurra. Señal 5. La intuición aparece en silencio. No aparece cuando estás acelerado, no aparece cuando estás distraído, no aparece cuando estás desconectado. Aparece cuando vuelves a ti, cuando respiras, cuando te escuchas, cuando te permites sentir. Cuando empiezas a escuchar tu intuición, algo cambia profundamente. Dejas de forzar, dejas de dudar tanto, dejas de buscar aprobación, dejas de ignorarte, dejas de traicionarte y empiezas a elegir mejor, proteger tu energía, reconocer señales, atraer lo que vibra contigo y alejarte de lo que no. Vivir con más claridad. La intuición te devuelve a ti, a tu esencia, a tu verdad, a tu poder. La intuición no es un misterio, es un recuerdo de quién eres cuando no estás distraído, un recuerdo de lo que sabes cuando no tienes miedo, un recuerdo de tu sabiduría más profunda. Escúchate, obsérvate, confía en ti, porque la intuición no se equivoca, porque la intuición no compite, porque la intuición no grita, porque la intuición no exige. La intuición simplemente te muestra el camino y tú decides si caminarlo. Gracias por estar aquí, en Mente Aura. Gracias por permitirte sentir. Gracias por volver a ti.